Muy bien. Bueno, hoy estamos día viernes y ayer empezó la campaña en Ecuador, así que desde ADN y el Partido Social Cristiano, que estamos juntos aquí, les damos la bienvenida. Esto ya es un acto efectivamente de campaña con esta entrevista y este diálogo hexagonal que tenemos con Andrés Briones, que es candidato por las 6, por el Partido Social Cristiano en el Guayas. Él es candidato a la tercera posición en una provincia y en un distrito en el que generalmente el Partido Social Cristiano ha entrado, así que estamos frente a un próximo diputado de la República y una persona además muy preparada. Andrés fue asesor del ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, que estuvo después Richard Martínez, fue al BID como vicepresidente de países y quien tenía a su cargo todas las representaciones país del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que Andrés es alguien conocedor de la macroeconomía, de las finanzas, y sin duda que lo más valioso que ha venido haciendo, aparte de sus tareas públicas, Andrés, es el trabajo también ya en el día a día de la economía, en la real, en la micro, y lo hemos visto muy activo llevando misiones empresariales y trabajando los temas de comercio, que son los que sustentan la dolarización del Ecuador por todo el mundo y anda sobre todo en América Latina. Así que para nosotros era muy valioso que nos des un tiempito de tu apretadísima agenda, porque tú estás circulando allá en el Guayas por Bastión Popular, por todas las zonas calientes, ¿no es cierto?, donde efectivamente se necesita seguridad y paz. Así que agradecerte por tu tiempo y bueno, la idea es ya con este arranque de campaña, sabiendo que yo también estoy como diputado alterno primero por América Latina, Caribe y África, conversar un poquito sobre el programa de gobierno, el programa económico, social, ambiental, cultural y todo lo que vamos viendo que tendremos que trabajar allá en el Congreso. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Roberto, por la invitación. Siempre va a ser un gusto conversar con amigos. En tu caso nos une ya una amistad de años en temas que compartimos, intereses comunes. Y ahora desde la parte política, claro, es todo un desafío y un reto, en este caso de ambos, trabajar por el país, llevar nuevas ideas y sobre todo hay un tema que nos preocupa a los ecuatorianos tanto en el país como nuestros hermanos que están en otros países, en otras latitudes. En este momento es el tema de la seguridad. La seguridad uno y segundo, el poder también planificar y desarrollar negocios. Esos dos temas son principales que nosotros de la Asamblea vamos con una propuesta ya armada y elaborar una agenda legislativa bastante completa y extensa, en donde nos vamos a concentrar en esos dos puntos justamente para generar certidumbre y por lo tanto perspectiva de crecimiento y desarrollo en el Ecuador. Excelente. Bueno, todo lo que tú mencionas es valiosísimo porque finalmente en lo que yo en cambio trabajo en el día a día, que es el tema de inversiones, el comercio es fundamental. Son proyectos de inversión para generar comercio, en muchos casos para generar también infraestructura, pero la infraestructura se paga con producción e ingresos que generalmente vienen solamente del área comercial y exportadora en particular, ¿no? Entonces el Ecuador tiene un mandato para exportar, pero no se puede exportar, ni se puede producir, y ni se puede invertir en el Ecuador si no hay seguridad. Así que tú, gracias a Dios, tienes la gran ventaja de estar en el maravilloso Ecuador y estás recorriendo junto al candidato presidencial Jan Topic y están explicando, ¿no es cierto?, juntos el programa de seguridad y de economía. Cuéntanos un poquito cómo están esos recorridos en el Guayas y cómo va recibiéndolo la gente ya en la calle, porque la campaña empezó ayer. Sí, Roberto, mira, este es un tema muy importante lo que me acabas de consultar. Hemos tenido la oportunidad, estamos activados ya caminando en varios lugares críticos, prácticamente donde se ven problemas relacionados al microtráfico, a la delincuencia, a la inseguridad, a las vacunas. Las vacunas acá es una forma, una expresión denominada a la extorsión que se están haciendo a los comerciantes, a los emprendedores, incluso hasta a los empresarios. Hemos tenido casos de empresarios que han sido secuestrados y a través de extorsión han tenido que pagar directamente a estas mafias que están operando en todo el país. Entonces, cuando conversamos con la gente en los barrios populares, mira que me asombra mucho, yo percibo un sentimiento de temor y de terror, porque el ecuatoriano no está enseñado a vivir o ser víctima de la extorsión o de repente ver que en su barrio asesinan o roban
o extorsionan a un compañero, a un conocido, a un comerciante. Esto ha generado que los ecuatorianos, además de un problema económico, también en este momento vivamos bajo el fantasma de la inseguridad y por lo tanto no salgamos o no tengamos esa libertad. Y mira lo tan preciado que es la libertad. No tengamos esa libertad para poder actuar con más fuerza dentro de nuestro negocio, con nuestros hijos o con todos nuestros familiares. Ese es un problema grave porque si tú le sumas al tema de la inseguridad que están viviendo los ecuatorianos aquí en el Ecuador, Roberto, más los problemas de certidumbre y previsibilidad en la parte económica, se traduce en un problema serio de aumento de la migración ecuatoriana. Aquí uno ve en los titulares, Roberto, y vemos cómo gente ecuatoriana decide irse vía terrestre cruzando el estrecho del Darién en Panamá, que eso es un problema serio, donde hay víctimas fatales, mortales. Todas las semanas vemos familias ecuatorianas desintegrarse porque la inseguridad más la crisis económica está desbordando en este momento a la familia del país. Muy bien, así es. Qué bueno que lo topas porque, bueno, tú estás allá mirando cómo la inseguridad y la falta de empleo expulsa a los ecuatorianos y en cambio nosotros acá, en particular en Chile, como estoy yo, vemos cómo empiezan a llegar, ¿no? Es cosa de irse al consulado o irse a la Cancillería chilena y a las oficinas donde está la gente y es el espacio donde uno puede finalmente conversar también, ¿no? Con los ecuatorianos que están llegando y obviamente los ecuatorianos que llegan porque no solamente el país en alguna forma no les da las garantías allá, sino porque buscan las garantías que hay acá y obviamente conversan con otros ecuatorianos que recuerdan lo que el país hizo antes, porque no es mucho el tiempo en el que el Ecuador pudo, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no? Resolver los problemas que había acarreado el populismo. Tú recordarás, no sé si tú estabas ya en este planeta, tú eres bastante menor a mí, pero cuando Bucaram dejó la ciudad destruida, Guayaquil tuvo en León Febres Cordero, que salió de la presidencia de la República, a reconstruir Guayaquil. Y yo siento que ahora, después de la muerte cruzada, que se requiere una reconstrucción política, nos toca también, ¿no es cierto?, en Partido Social Cristiano y aliados, hacer ese frente de reconstrucción nacional nuevamente, ¿no? No sé cómo lo ves. Así es, Roberto, tú lo has expresado muy bien, pero el Ecuador sufre una serie de problemas relacionados a la apertura que en su momento diferentes gobiernos dieron al narcotráfico en el Ecuador. Recuerda que tenemos ahorita una tabla de microtráfico que legaliza prácticamente la comercialización al país en pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas. Entonces eso ha generado una red de comercio bastante terrible, donde los jóvenes que no tienen oportunidades por la crisis económica que atraviesa el país, se comenzaron a vincular a estas redes de microtráfico y claro, esto ha generado un caos porque tú tienes ahorita bandas delincuenciales peleándose por los territorios en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Puerto Villos y Manta. Y claro, esa pelea genera una ola de terrorismo donde nosotros los ecuatorianos, por ejemplo, no estamos acostumbrados a ver los niveles de matanzas y cómo se lo hace, y eso genera un problema social terrible, porque nuestros adolescentes que no tienen plazas de empleo desde los primeros años del colegio son víctimas de estas bandas delincuenciales y claro, se entregan a las redes de microtráfico. Entonces, en materia de seguridad tenemos que hacer cambios estructurales. Por ejemplo, una de las propuestas del Partido Social Cristiano es, una vez que estemos en la Asamblea como bancada, vamos a derogar la bendita tabla de comercialización de sustancias estupefacientes, porque eso ha generado un negocio irregular, informal, un mercado negro donde lastimosamente los jóvenes son víctimas de estos grupos terroristas vinculados al narcotráfico. Otro tema que también es sensible es que prácticamente el Ecuador abrió sus fronteras. No hay control. El tema de liberar, no exigir pasaporte, no haber un control, un estándar, un protocolo de seguridad a las personas que entran y salen del país ha hecho que Ecuador sea tierra de nadie. O sea, aquí han llegado a operar todas las mafias internacionales. Antes no se hablaban de mafias, por ejemplo, mafias albanesas. Ahora las mafias están operando en el país. Entonces Ecuador, claro, desmontó su política de control fronterizo. Aquí entra y sale todo el mundo como que si fuera su casa. Han hecho de Ecuador su centro de acopio y distribución. Lastimosamente, el puerto de Guayaquil es uno de los puertos donde más niveles de contaminación, de carga, se dan todas las semanas.
Y eso ha hecho que, claro, Ecuador sea atractivo para todas las mafias internacionales que operan bajo el sistema de envío de drogas. Entonces, hay que, primero, desmontar la tabla de consumo mínimo de microtráfico en el país. Segundo, tenemos que resolver y mirar otra vez desde la legislación cómo incidir y presionar para que exista un mayor control fronterizo. Y tercero, tenemos que recuperar también el control de la migración en el país. Por Dios, no puede ser que Ecuador no tenga control de la migración. Los puestos de avanzada, de Excelente, prácticamente están abiertos en todo el mundo. Entonces, claro, tú ves a excelente. Ecuador como un paraíso perfecto para el crimen organizado porque no hay control, los puertos están abiertos, no hay, se genera un mercado también a nivel de microtráfico donde cualquiera puede operar. Ese es el serio problema que tenemos ahorita. Y sumados a la crisis económica, es la realidad que tú estás palpando desde Santiago de Chile al ver que son más y más ecuatorianos con sus familias que deciden abandonar el país. Sí, hace poco escribíamos justamente un artículo en la pre-campaña para analizar un poco la situación, ¿no? Fíjate que en términos de cifras, el Ecuador en el año 1995, 5 años antes de la dolarización, su segundo destino para migrantes, y antes de la crisis también, ¿no? Del 98-99, que fueron como los grandes hitos que dispararon la migración ecuatoriana, Venezuela era el segundo lugar de destino después de Estados Unidos, ¿no? Ahora Venezuela es el quinto lugar, ¿no? Le pasó España e Italia, pero muy de largo, ¿no? Y después ahora le pasó Chile. Con esto te digo que finalmente Chile se colocó cuarto, cuando Chile creo que antes era el octavo o noveno lugar. Yo vine a vivir a Chile en el año 1994, imagínate. Ya van a ser 30 años de mi primera llegada a Chile. Y claro, era otro Chile y muy poca gente venía a ese Chile. O sea, fueron solamente 4 años después de que Pinochet puso en orden. Chile entregó después democráticamente el poder después de un plebiscito. Ahora, bueno, acá en Chile se hizo una cantidad de cambios. Tú te recordarás en estas películas sobre el tema de mafias y de narcos que tú topas, que en algún momento el tema de la cocaína tenía planes de instalarse desde Chile, eh, y luego, digamos, con el gobierno de Pinochet, esto se fue hacia Colombia, ¿no? Incluso en las series de estas sobre temas de narcos se lo recuerda, ¿no? Que hubo un trasvase desde Chile cuando hubo mano fuerte y seguridad. Chile se libró un poco de ese tema. Y claro, aquí hay ese elemento, porque hay en todos los países ligado al consumo, pero acá se han tomado una serie de decisiones últimamente, incluso desde el gobierno actual, que es un gobierno de izquierda, en el cual, por ejemplo, para controlar esto de la migración que tú topas, que es tan fundamental, ahora el Senado y el Congreso y el gobierno están ejecutando un censo biométrico, ¿ya? A todos los extranjeros que estén acá. Extranjero que es irregular y que no se censa biométricamente, se fue, ¿no? Extranjero que está acá regularmente y que no se censa, mucha sanción, mucho complejo en su situación de vida, ¿no? Acá es muy formal. Y si tú estás regular y te censas, entonces muchas oportunidades. Yo creo que ese, por ejemplo, es un tema de políticas que podríamos conversar desde el Congreso nosotros, aplicando todo lo que se está aprendiendo y que se tiene, ¿no? De estas buenas prácticas de economía social de mercado, que es un tema que está en nuestro programa de gobierno, que obviamente está para el Ejecutivo, pero también para el Legislativo. No sé cómo lo ves. Así es, Roberto, yo coincido plenamente. El principio de economía social de mercado en el Partido Social Cristiano está presente desde los 70 años de historia que tenemos. Es importante también mencionar algo, Roberto, que la crisis social que en este momento y de migración que tiene Ecuador también se deriva de la mala administración económica de gobiernos y de países como el de Venezuela. Yo creo que el tema migratorio de Venezuela ha generado problemas en toda la región. Ni Chile ni Ecuador han estado exentos y hemos tenido casos de bandas delincuenciales que se han acostumbrado a la extorsión y al terror en Venezuela, que han venido y están operando en Ecuador. O sea, es un problema más sistémico a nivel regional. Y claro, cuando tú entras a Ecuador y otra vez, y qué bien por Chile, que ha establecido, por lo que tú me has comentado ahora, Roberto,
un control fronterizo biométrico. Eso hay que implementarlo. Y claro, contigo, Roberto, siendo asambleísta del Partido Social Cristiano, en la próxima asamblea tenemos que exigir, o sea, por eso es que la agenda, y yo lo digo de manera categórica, el Partido Social Cristiano con Jan Topi como presidente es el que está presentando las mejores propuestas para erradicar y traer paz y seguridad, el tema fronterizo. Tuvimos a nuestro candidato Jan Topi en el punto de frontera tanto de Colombia y de Perú, y él pudo constatar de manera directa en una madrugada que visitó y recorrió cómo no hay control, cómo los responsables del control transfronterizo se hacen de la vista gorda, no hay un tema de control ni siquiera de documentos, las personas entran y salen. Y claro, eso se genera y trae como consecuencia que muchas bandas y crímenes organizados que de repente salen de Venezuela, porque ya se ven acorralados o porque sencillamente toda la gente sigue de Venezuela, vienen acá a seguir delinquiendo y generan este desorden social que estamos ahorita aquí en Ecuador experimentando. Entonces, si no ponemos en este momento acciones contundentes y somos firmes desde la parte técnico-operativa, esto se nos va a descontrolar. Y si a eso le sumamos también que en el Ecuador no tenemos el control aéreo. Recuerda que hace poco nos reventaron el radar que el gobierno nuevamente, que este gobierno nuevamente instaló en Montecristi. Es decir, en Ecuador, tras que no hay control fronterizo, no hay control aéreo, y claro, eso se presta para que muchas organizaciones de crimen organizado a nivel internacional hagan y deshagan desde el Ecuador. Eso es lo que tenemos que atacar. Y de la Asamblea contigo, Roberto, el Partido Social Cristiano va a ser muy contundente. Nosotros somos un partido que históricamente ha demostrado que somos capaces, con las ideas, con la contundencia de trabajar en contra de la inseguridad, de dar soluciones precisas y, claro, ser firmes para garantizar esa paz social que la gente requiere y urge en este momento. Así es, tú me haces acuerdo. Pero tú sabes, como lo hemos conversado incluso en las asambleas de que estuvimos hace poco juntos, y bueno, en mi caso virtual, pero también interviniendo junto con nuestro presidente vitalicio del Partido Socialista, Jaime Nebot, ¿no? Y efectivamente, mira, a mí me llamaba mucho la atención ver esos tres cuadros, ¿no? En el que estaba Jaime, en el que estaba León Febres Cordero, que ya hemos topado, pero también estaba Camilo Ponce Enríquez, ¿no es cierto?, el fundador del Partido Social Cristiano. Y yo siempre comento esto de que el Partido Social Cristiano se fundó con gente de mi colegio, del Colegio San Gabriel en Quito, y Camilo Ponce es gabrielino, y bueno, nosotros desde ADN, @más, digamos que somos del grupo que es al Partido Social Cristiano en Pichincha, lo que Madera de Guerrero es en el Guayas, ¿no? O sea, unos aliados muy cercanos, doctrinaria y programáticamente. Y bueno, ha sido muy interesante repensar, ¿no es cierto?, a la luz de estos dos grandes que en su momento manejaron crisis complejas, como la de Guayaquil después del Bucaramato, pero también la de Ecuador desde Quito, en los tiempos en los que también hubo un problema del velasquismo, ¿no? Entonces, obviamente, el Ecuador también tuvo momentos complejos en los cuales el velasquismo tuvo sus luces y sus menores luces, pero piensa una cosa, mi querido Andrés, el velasquismo, como populismo que fue, y con Velasco que llegó 5 veces a ser presidente, también de mi colegio, del San Gabriel, ojo, tuvo, por ejemplo, entre sus ministros al padre de Jaime Nebot. Jaime también estudió en el San Gabriel en Quito cuando su padre fue ministro, y Velasco terminó sus días en Argentina porque él estaba muy ligado al peronismo. Y cuando miramos nosotros desde una mirada regional, fíjate lo que pasa en Argentina, donde en este momento hay muchos ecuatorianos que están viviendo allí, y vemos cómo Javier Milei empieza a subir con una propuesta de economía social, de mercado, y gente de la izquierda chilena, como Alberto Mayol, dicen que Milei va a ser el próximo presidente de la Argentina, ¿no? En un país que acá en Chile, jocosamente, muchas veces se le llama Peronia, ¿no? Recordando a Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, que era como el partner, el par en su momento de Velasco Ibarra, de Ecuador. Entonces, claro, en América Latina hay estas corrientes de conversación. En Ecuador, ¿no es cierto?, Velasco fue quien quiso convertir, ¿no es cierto?, el Ecuador en un espacio parecido a lo que se hizo en Argentina,
pero Argentina recién ahora parece que va a poder salir de las castas que se han quedado instaladas desde los tiempos de Perón y con el peronismo. Entonces es interesantísimo porque hay muchos votantes nuestros que están en Argentina y que ahorita están, digamos, unos yendo con el peronismo, pero otros están yendo con el mileísmo, llamémosle así, que es una lógica más bien de derecha, ¿no? Y el Partido Social Cristiano siempre ha sido un partido de derecha, centro derecha, y también de convocar a lo social, a lo cristiano, y tú sabes que lo social llama mucho a la izquierda, y también hubo una izquierda cristiana, y bueno, Jaime Nebot, nuestro presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, fue el artífice hace no mucho de la unidad en Ecuador, ¿no? Esta que el presidente en ese momento, en el 2014, decía que era una fanesca, te acordarás, ¿no? Pero Jaime Nebot estuvo muy firme y estuvo ahí. Yo mismo fui parte de esas reuniones y conversaciones. Estuvo Pachacuti, estuvo el movimiento indígena, estuvo la izquierda, estuvo el centro, la derecha, toda la gente que quería una economía social de mercado. Por eso es que a mí me parece súper valioso recuperar los liderazgos para dejar atrás el populismo, para construir algo estructurado, como lo que también acá se está recuperando en Chile, ahora que ya fracasó todo este tema del estallido, las asambleas constituyentes, y en el cual tenemos 30% de personas que dicen que en los tiempos de Pinochet las cosas fueron ordenadas, y también un país en el cual tú tienes que la derecha de José Antonio Kast está ganando espacios, y en la nueva constituyente, la segunda, se ha llevado todas las presidencias de todas las comisiones, con lo cual la constitución que salga será una constitución que, si no es igual a la de Pinochet, va a ser muy parecida, pero se va a hacer en democracia, y quizá la firme, como decía el otro día un amigo diputado acá en Chile, quizá la firme un presidente de izquierda, y quizá eso sea el hacer las paces finalmente en Chile, ¿no? Y eso nos sirva mucho como región. Así es, Roberto. Y es un mensaje también contundente que las personas en nuestra región, en Latinoamérica, ya no estamos para las aventuras políticas, ya no estamos para las famosas refundaciones. El ciudadano de Latinoamérica no quiere crear nuevos espacios, no necesita nuevos espacios, lo que necesita es trabajo, necesitamos pragmatismo real que se traduzca en prosperidad, trabajo y oportunidades para nuestra gente. Y Chile es un caso de ponerlo sobre el tapete y de mencionar todo lo que se ha logrado, o sea, la reforma económica y social que se realizó desde el gobierno de Pinochet, claro, se tradució en más apertura comercial, mayor inversión, un crecimiento brutal, fantástico de la clase media chilena, y claro, el sentido de pertenencia sobre la propiedad privada. Y tú no puedes venir esos principios que te han generado prosperidad y bienestar a tratar de quitarlos bajo ideas que no son viables. Entonces la ciudadanía se ha expresado, y en Chile de manera contundente ha dicho, no, nosotros lo que queremos es el camino de la libertad y la prosperidad, y por eso hemos apostado. Y el problema de nuestra región con la izquierda, con los famosos progresistas, es que, claro, tienen estas ideas aventurescas, tropicales, que piensan que con manifestaciones, con la violencia, porque mira cómo esta corriente de violencia en su momento se generalizó por todos los países, Chile, Perú, incluso hasta en Ecuador y Colombia, que veías a muchas personas saliendo a las calles cuando no había sentido, no había razón de ser, pero claro, es una forma de manifestación. La violencia que recurre siempre esta izquierda radical para tratar de anteponerse a los principios democráticos, que no es correcto, pero siempre lo tienen debajo del tapete para tratar de imponer a la fuerza algo que no es viable. Y mira el caso de Chile, donde tras todo este proceso histórico de manifestaciones, de violencia, el resultado final es que el ciudadano chileno ha dicho, yo no estoy de acuerdo, yo quiero mantener mi camino de la prosperidad y libertad, y por eso estoy volviendo a mis orígenes. Tú lo tienes ahí. Otro tema que es importante manifestar, Roberto, es que el sectarismo siempre ha hecho mucho daño, no solamente en la región, sino a nivel internacional. Y mira, tú lo has dicho, y me reía cuando me dijiste este nombre por el que le llaman Argentina, porque siempre el sectarismo termina fracasando y arruinando sociedades. Y tienes dos casos aquí en América Latina. Argentina, que Argentina hasta la década de los 80 era
la segunda economía mundial, la inversión europea. Cuando tú vas a Buenos Aires, te sientes en Europa, o sea, tú piensas que estás caminando en una ciudad europea. ¿Por qué? Porque hubo mucha inversión, mucha migración, era una economía boyante, pero lo que hizo el peronismo con esta idea, otra vez, de la redistribución equitativa de la riqueza, de trabajar bajo el principio del colectivismo, de desmontar un Estado de iniciativa privada y trabajarlo bajo una concesión estatista, terminó fracasando, y ese legado, ¿sí?, de ideología mal fundada, mal recreada, le pasó factura a la Argentina. Y otro ejemplo práctico también lo ves en Venezuela. Tú lo dijiste hace un momento. Venezuela en su momento era el segundo destino de migración de los ecuatorianos. ¿Quién quiere migrar en este momento de Venezuela? Venezuela No, está separado. O sea, en Venezuela el gobierno primero de Chávez y ahora de Maduro prácticamente ha acabado con la sociedad venezolana. Yo aquí en Ecuador conozco chicos que lastimosamente vienen a lavar vehículos y son venezolanos porque no tienen qué hacer en Venezuela. En Venezuela ya todo el mundo ha salido. En su momento salió la clase alta, que se fueron a Estados Unidos y a Panamá. Después comenzó a salir la clase media y ahorita todo el mundo quiere salir de Venezuela porque en Venezuela no se ve futuro y las familias deciden apostar por lugares donde exista previsibilidad, estabilidad y sobre todo paz. Entonces, otra vez, la conclusión final tanto de Venezuela y Argentina es que siempre los sectarismos ideológicos mal fundados y mal recreados y que tienen ya un legado de fracaso a nivel mundial, porque esto siempre viene fracasando y se traduce en ruinas para las sociedades, cuando se lo trata otra vez de montar, termina en esto, termina en más pobreza, en más corrupción, en más inseguridad. Y lo que estamos sufriendo ahorita en América Latina por el tema venezolano es una consecuencia directa de cómo esta sociedad en masa del Estado venezolano, al momento de salir, llegan a cualquier país generando caos y en algunos casos los grupos subversivos amedrentando a la sociedad y estableciendo crimen organizado. sí, sí, sí. Es todo un drama, ¿no? El de los hermanos venezolanos, porque la verdad es que, claro, uno se pone en los zapatos del migrante cuando es migrante, ¿no? Y es el caso mío. Obviamente hay condiciones diferentes en las cuales uno migra, pero el estar cerca te hace que tú seas muy sensible al asunto porque lo ves desde el otro lado de la frontera, ¿no? Y obviamente en este caso, desde más allá de una frontera que la gente ha tenido que recorrer, ¿no? Y muchas veces en condiciones muy difíciles, hacia el norte, como tú bien decías, por el lado del Darién, pero también hacia el sur, pasando el desierto de Atacama y pasando todo el Perú. Muchos venezolanos efectivamente llegan acá después de esta tremenda travesía que ni siquiera la hizo Bolívar, ¿no? Porque Bolívar finalmente liberó Bolivia, ¿no es cierto? Liberó Perú, pero Chile lo liberaron San Martín y O'Higgins. Entonces, el gran venezolano no hizo lo que estos otros grandes venezolanos han hecho en su recorrido buscando la libertad. Fíjate lo que es esto, ¿no? Y obviamente en Ecuador muchos llegaron, pero han tenido que votar con los pies, teniendo que volver a irse, ¿no? Y hay muchos que se quieren regresar incluso a la propia Venezuela ahora porque ven esta inseguridad también que existe en el Ecuador. Y imagínate, ¿no es cierto?, cómo debe ser de grave que tú te vayas de tu país por la pobreza y por la falta de oportunidades y llegues a un país que está dolarizado, en el que las inseguridades terminan pasándote la factura, porque también llegan tus otros compatriotas que fueron liberados de las cárceles a afectar cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que separar los mantos, como decíamos en una reunión que había en Washington sobre este tema hace algunos tiempos que armamos esta red Santa Cruz de inversores de impacto. Hay que separar los mantos, ¿no? Los unos, que son los delincuentes, con los cuales hay que aplicar todo el peso de la ley, y los otros, que son los que han tenido que votar con los pies, con los cuales hay que aplicar todo el marco de la ley económica para que tengan la oportunidad. Pero para eso se necesita poder. Y es el hecho que nosotros estamos ahora disputando como economistas que somos, querido Andrés, ¿no? Es dejar un poquito a un lado las comunidades del mercado, las comunidades de la empresa, las comodidades de una vida privada, para entrar al tema público, para entrar al tema del Estado y para entrar a servir desde un espacio en el cual se va a necesitar mucho diálogo técnico
junto con muchísima voluntad de diálogo puro y duro político, en el cual seamos efectivamente estos hacedores de políticas que sumemos nuestras experiencias en comercio, en inversiones, en trabajo, también al trabajo de otros que son expertos en seguridad. Cuéntame un poquito, Andrés, sobre nuestro candidato presidencial, tú que tienes la fortuna de poder caminar junto a él, allá en el Guayas, etcétera. ¿Cómo ves la reacción de la gente? ¿Cómo ves la reacción al candidato Topic y cómo ves la reacción al Partido Social Cristiano? Que eso, acá, por ejemplo, hay una grata recordación del social cristianismo, porque hay migración muy antigua desde los tiempos de las grandezas máximas del Partido Social Cristiano, y ahí, digamos, acá no hay mucha duda de que doctrinariamente e ideológicamente estamos en el punto correcto, no solamente de la ideología, sino de la historia, porque el mundo está yendo hacia donde nosotros partimos como partido y como aliados. Entonces, ¿cómo ves tú al candidato y cómo ves la reacción de la gente, no solamente hacia él, sino también hacia estas propuestas que en Ecuador se van a recuperar con una nueva derecha que no se pierde en el diálogo efectivo con la izquierda y el centro, pero que en la parte de principios y valores va hacia la libertad, hacia el mercado y hacia las oportunidades y la prosperidad? ¿Cómo ves? Una de las cosas, Roberto, de la ciudadanía es que identifica al Partido Social Cristiano como una organización fuerte. Ya si hablamos en materia de institucionalidad, claro, tenemos más de 70 años y la gente ve un trabajo que empezó con sus abuelos, con sus padres y se mantiene hoy en día con ellos y con sus hijos. Entonces, la memoria del pueblo ecuatoriano no solamente es del Partido Social Cristiano de hoy día, del año 2023, se remonta desde la época, si lo vamos hilando fino, de Camilo Ponce Enrique. Camilo Ponce Enrique fue un gran constructor, mejoró toda la obra pública, el desarrollo vial en el país. Luego tuvimos a León Febres Cordero, que desarrolló una política programática de seguridad y erradicó el terrorismo en el país también. Y los dos grandes alcaldes que ha tenido el Ecuador, recordemos que en Quito, en su momento, Sixto Durán Ballén fue el artífice de toda la regeneración urbana y era social cristiano. Y en Guayaquil, claro, hay un antes y después de la mano de León Febres Cordero y nuestro líder actual, Jaime Nebot Saadi. Es decir, siempre figuras públicas vinculadas al social cristianismo, a la economía social de mercado, son los que han dejado una huella profunda, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y eso las personas no lo olvidan, o sea, hay un sentimiento fuerte hacia el Partido Social Cristiano. Y otra cosa que juega a favor también, Roberto, es que nuestro partido no es un partido de alquiler. Tú ves aquí en Ecuador cómo muchos partidos o movimientos se reactivan solamente de manera coyuntural para las elecciones. Acá hay una estructura. Y una de las cosas, y eso lo digo de manera categórica, Roberto, cuando decidí formar filas del Partido Social Cristiano, una de las primeras reuniones que mantuve con nuestro máximo líder, con don Jaime Nebot, fue sobre hablar de los principios social de mercado. Y créeme que ese concepto, esos principios son cautivantes porque tú dices, a ver, vamos a trabajar por reactivar la economía, tenemos que desarrollar políticas liberales, aperturar mercados, dar facilidad para la inversión, pero claro, todo ese trabajo del Estado se tiene que traducir en obra social, en mejorarle la vida a los más necesitados. Entonces, ahí tienes una articulación pública-privada, donde el trabajo del Estado prácticamente se potencia y se dirige justamente a las clases populares. Eso es lo que valora la gente del Partido Social Cristiano, porque nosotros somos y estamos alineados con nuestros principios. Somos un partido con identidad ideológica, algo que parecería un poco difícil de pensar y aplicar en Ecuador, pero somos un partido con una definición clara en materia ideológica, con la cual las personas se sienten identificados. Y por eso es que cuando vamos con el candidato a las calles, además de gustarle el concepto y la definición de Jan Topic en materia de seguridad, claro, lo alinean perfectamente a la gestión que en su momento hizo por la seguridad León Febres Cordero como presidente de la República y Jaime Nebot Saadi como gobernador del Guayas. Y eso está generando que cada vez más ecuatorianos en las principales ciudades, en las 24 provincias del país, se adhieran por la propuesta social cristiana de un Ecuador sin miedo. Y las proyecciones, Roberto, apuntan de que nuestro candidato va a estar en segunda vuelta. Esa es la buena noticia, porque claro, no solamente es un candidato, es una institucionalidad detrás, con el Partido Social Cristiano de más de 70 años de historia, con personajes públicos, políticos de trayectoria que han incidido tremendamente
de manera positiva en el accionar y en el desarrollo del país. Excelente, excelente. Yo, un poco mirando las estadísticas que existen, yo notaba que era urgente que empiece ya la campaña para que toda esa maquinaria que tú bien mencionas y toda esa estructura que está allí, ¿no es cierto?, que es finalmente el segundo partido más orgánico y más estructurado del país, ¿no? Conocemos que quienes están primeros en las encuestas de manera irrefutable tienen también un trabajo de estructuración, pero que se hizo durante 10 años de bonanza, que no había que hacer mucho y no había que ser muy genio para que le vaya bien, porque había demasiado dinero. Imagínate, el petróleo estaba en $140 y en promedio anduvo en 100. Entonces, obviamente, eso es muy diferente al tiempo en el que quien te habla fue parte del equipo que hicimos la dolarización y el petróleo estaba en 8. ¿No? Entonces, hay una gran brecha entre un petróleo que vendes un producto, cualquiera que fuera, a 8 y un producto que lo vendes a 140. ¿No? Entonces, obviamente, no hay que ser muy genio para pensar que cualquier administrador privado o público, si tiene un excelente precio, puede cometer un montón de errores y generar un montón de caos porque la plata le sobra y no tiene que hacer grandes cosas. Donde se ve a los gallos y donde se ve a los líderes es en hacer las cosas que León Febres Cordero hizo en Guayaquil, ¿no? Y resolver las cosas y continuar con un modelo que Jaime Nebot lo dejó muy sólido. Y bueno, también otra cosa, sostener el poder en los tiempos duros, porque obviamente en la parte política fue muy duro para la derecha solventar su permanencia en los tiempos en los que el socialismo del siglo XXI se tomó América Latina y obviamente Ecuador con ella. Pero en esa década, que te acuerdas que hubo una gran discusión si era una década ganada o perdida, bueno, el Partido Social Cristiano mantuvo el poder. Hay muchos otros que desaparecieron, hay otros que finalmente crecieron, pero que ahora están casi difuminados, pero tenemos un partido en el cual el candidato no es muy conocido, pero se está dando a conocer ahora que la campaña ya ha empezado y tiene una curva de crecimiento tremenda. Y tienes el respaldo del Partido Social Cristiano, eso es lo importante. La base sobre la que está Jan con su propuesta se traduce a todo el legado y el trabajo que hemos hecho a nivel nacional. Eso da una fortaleza interesante en la campaña y como tú lo dices, Roberto, ahora que entramos en elecciones, toda la estructura nacional se activa y claro, vamos a estar en el puerta a puerta y eso nos permitirá dar sorpresas ya en las elecciones en el mes de agosto, llevando a nuestro candidato a la segunda vuelta. Ese es el propósito que estamos trabajando contigo, con todos los involucrados en esta estrategia política, porque claro, ahorita el pueblo ecuatoriano necesita seguridad, no hay que darle vueltas, hay que concentrarnos, tenemos pocos meses para trabajar y todo el trabajo desde el legislativo, desde el ejecutivo, tiene que estar centrado a traer paz y orden social en temas de seguridad en todo el territorio nacional. Sí, y mira, yo digo una cosa, ¿no? En términos generales, como esto es democracia, gracias a Dios que la tenemos, porque otra cosa es lo que acaba de pasar en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, ¿no es cierto? Nosotros obviamente hay que cuidar la democracia y hay que votar por gente que siempre ha estado cuidando la democracia, que es el Partido Social Cristiano, obviamente. Solamente algo importante, disculpa así que te interrumpa, hay que decirlo, y a veces la opinión pública se olvida de las cosas, pero hay que decirlo así. La persona que le hizo frente al socialismo del siglo XXI sin ser presidente de la República y liderando la oposición desde el municipio de Guayaquil fue el abogado Jaime Nebot Saadi. Yo me recuerdo que en esa época yo era funcionario de una cámara de producción y siempre estuvimos activos y me tocó asistir a una de las manifestaciones que desde mi punto de vista es una de las más grandes por la cantidad de personas, tuvimos más de 250,000 personas en la avenida 9 de octubre, en donde el abogado Jaime Nebot, de manera contundente, cuando se venía el tema de la plusvalía, del impuesto de la herencia, de metida la mano a la propiedad privada, o sea, ya Correa estaba radicalizando su modelo, o sea, quería meterse ya con todo y comenzar a desarrollar un ambiente donde la propiedad privada se le iba reducido, la empresa familiar también se le iba a meter la mano. Y claro, Nebot hizo una manifestación contundente y una de las cosas que hay que decir así, de manera firme, Jaime Nebot Saadi fue la persona en el Ecuador
que le hizo firme y paró la avanzada del socialismo del siglo XXI, hay que decirlo así. Hay que Ecuador, decirlo. hay que decirlo, Hay que Ecuador, decirlo, sí. pese a que tuvo una influencia fuerte del socialismo del siglo XXI y que los países de la región, con Lula, con Chávez, con los Kirchner, estuvieron también hostigando de manera permanente, una persona desde una alcaldía, la alcaldía de Guayaquil tuvo los pantalones y la firmeza y los huevos, hay que decirlo así, para hacerle frente y frenar el socialismo del siglo XXI. Eso la gente no lo ve. O sea, Sí, no permíteme que hubiera... ahí te complemente, permíteme que te complemente, porque eso es súper importante. Acá en Chile, pero también los otros amigos con los que hemos conversado en los distintos países de América Latina, esto que tú narras, Ecuador, como cuando está, digamos, en la candidatura, ¿no es cierto?, por el resto de países de América Latina, esto es un tema de todos los días. Y siempre ha habido líderes en cada país. Y el líder que todo mundo en todos los países reconoce que hizo ese frenteo político fue efectivamente Jaime Nebot. Ahora, ha sido bastante desgastante para todos los líderes, ¿sí? Que desde la derecha han ido trabajando este frenteo, esta lucha, porque tú sabes que existe el síndrome de Estocolmo, ¿no es cierto? Cuando el poder y el país está secuestrado, estamos todos secuestrados. Y finalmente el secuestrado se va como asimilando al secuestrador, porque es un fenómeno psicológico. ¿Ya? Entonces es como que eso está ahí y la gente que secuestra lo sabe muy bien y lo usa en su favor, pero la gente tiene que hacerse un tratamiento psicológico para librarse del síndrome, ¿no? Y efectivamente ese es el tema de hacer las paces y por eso es que para mí, más allá de esas marchas multitudinarias, lo que fue fundamental y que terminó liberándonos de la tendencia de terminar siendo una Venezuela, una Nicaragua o una Cuba, fue el trabajo de la unidad, en la cual yo también estuve presente, como tú estuviste en marchas, yo estuve presente en esas reuniones en las que estaban partidos y líderes de izquierda, centro y derecha para liberarnos como país. Y esas fuerzas unidas, la unidad por la democracia, me acuerdo que lo pusieron de coordinador político a Paco Moncayo y a mí me pusieron como coordinador técnico. Entonces puedo contar lo que vivimos nosotros y cuánto le pedimos de izquierda a derecha que sea el presidente Jaime Nebot, porque en ese momento tenía 30 y algo por ciento de intención de voto. La gente quería que él sea presidente. Y fíjate la generosidad de él, que en las reuniones planteó lo siguiente y dijo, no, acá tenemos que apoyar a quien vaya a hacer la posibilidad de que esto cambie efectivamente sin pelear tanto, ¿no? Y finalmente, fíjate que entró en su momento Lenín Moreno y tuvo una racionalidad de fondo como para hacer lo que hizo y permitir luego entre al gobierno Guillermo Lasso, que entró, ¿no es cierto?, también como una alianza. Guillermo Lasso nunca quiso estar en esa unidad, en primer lugar, y también lo sé de primera mano, porque conversamos también con Guillermo Lasso en ese momento en la unidad, y él tenía su cuerda separada. Pero bueno, eso le llevó al poder y la alianza estuvo ahí, ¿no es cierto?, la generosidad estuvo ahí. Y luego pasó lo que pasó en términos de este desastre en el que ha terminado el tema de la muerte cruzada, pero creo que esas son coyunturas que se deben dar porque la palabra se tiene que mantener. Y entonces, si es que tú traicionas una palabra dada o un acuerdo, tienes que pagar las consecuencias. Entonces, no solamente es el líder que propone la unidad, sino que sostiene la palabra. Y ahí tenemos nosotros a un gran líder que efectivamente ha mantenido el poder en los tiempos duros y que efectivamente hace del partido con el que estamos aliados, tú estás en filas, yo estoy desde las alianzas, un liderazgo creíble como para hacer los cambios que se necesita y para poder trabajar con otros líderes regionales que validan lo que tú estás diciendo. Acá en Chile, con el Foro de Chillán, por ejemplo, en el que yo soy representante por Ecuador, y obviamente Chillán se llama así porque allí nació el libertador Bernardo Higgins, y que el Foro de Chillán se ha planteado como un elemento en el cual se haga frente al Foro de Sao Paulo y al Foro de Puebla,
Y bueno, ahí estamos, y ahí está José Antonio Kast, que es, digamos, el líder que ahora está llevando la mayor cantidad de posibilidades de ser el próximo presidente. Entonces, yo creo que allí está esa discusión de cómo hacer frente al socialismo del siglo XXI, que más que socialismo, que es muy respetable el socialismo como una opción, no es la mía, no es la nuestra, no necesariamente es la mejor, yo creo que de hecho es una mala opción, pero tiene derecho a existir y la gente, si le gusta, que vote y democráticamente se dan. Pero el socialismo del siglo XXI, más que eso, los hechos lo dicen, ¿no? Fue un latrocinio a todas luces, como han terminado siendo las cosas. Ahora, que la gente vote o no vote por esa opción, esos son temas que hay que dialogarlos y sobre todo, más que dialogarlos, hay que superarlos con trabajo. Y yo creo que la propuesta nuestra y el programa de gobierno que tenemos, en el cual hemos convergido y hemos firmado como candidatos, debe ser aquello en lo que nos enfoquemos, ¿no? El tema del programa. Por eso te preguntaba, ¿cómo es la reacción de la gente? Porque acá la reacción de la gente al programa es brutal, es muy buena. En los distintos espacios que hemos hablado con líderes de toda la región, es una excelente reacción. ¿Cómo está la reacción, en cambio, en el Ecuador, donde están las familias nuestras, ¿no? Que están allende las fronteras, dentro o afuera? La reacción finalmente es la reacción latinoamericana, pero ¿cómo es la ecuatoriana? Ecuatoriana, mira, se manifiesta por la seguridad. Cuando recorremos los barrios populares, la familia quiere ahorita un modelo de cambio. O sea, todos están abogando por un combate decidido y firme contra la corrupción, contra las desigualdades sociales y más que todo sobre la inseguridad y la extorsión que en este momento campea en todas las 24 provincias del país. La gente quiere seguridad, quiere paz, quiere protección, quiere más policías desarrollando una política de intervención efectiva a las mafias, a toda esta estructura criminal que se ha desarrollado en el país. Y esto no implica, y esa es la lógica también en campaña con la estructura que abandera Jan Topi y el Partido Social Cristiano, no necesitamos de más policías, necesitamos administrar de manera efectiva y eficiente los recursos que tenemos para hacerle frente a la delincuencia. Y te pongo un sencillo ejemplo. No puede ser que tú tengas policías y militares patrullando en zonas donde no tenemos una crisis de delincuencia y de inseguridad. O sea, decías mandar a los policías y a los militares a los centros comerciales, cuando deberías tú enviar a los policías y militares a los lugares donde ya tienes ya una serie de crisis en temas de microtráfico, de inseguridad, y donde sabes que operan las principales mafias y bandas delincuenciales del país. Entonces hay una no lógica, una mala administración pública de los recursos, los pocos recursos públicos que tenemos para hacerle frente a la delincuencia. Eso es parte de la propuesta y cuando uno lo comenta y lo conversa, la manifestación popular se evidencia en las calles y claro, se suma la propuesta de Jan Topi y del Partido Social Cristiano. Yo estoy convencido que en los últimos recorridos y caminatas vemos cómo este concepto, este mensaje del Ecuador sin miedo, va tomando más fuerza en todas las clases sociales, en todos los lugares, en las 24 provincias del país, y le está dando una fortaleza institucional más al partido. Y estamos seguros que contigo, Roberto, y la gente de las 6 que está trabajando en la campaña, aquí en Ecuador vamos a dar sorpresas para la próxima Asamblea Nacional. Sin duda, yo creo que la fuerza del partido, la fuerza del programa, la fuerza de los candidatos y obviamente el nivel, digamos, de trabajo que podemos hacer en equipo es fundamental. Oye, para despedirnos, porque ya estamos llegando a la hora, quiero hacerte una pregunta súper puntual. En términos prácticos, ¿tú crees que nosotros podamos seguir teniendo este tiempo de tu agenda, de la de todos, para seguir mirando cómo va avanzando la campaña en términos prácticos y comunicar, ¿no? Los avances allá del candidato presidencial, de los candidatos a legisladores locales y también comunicar los temas de los candidatos acá internacionales? ¿Tú le ves que es posible que nos juntemos contigo y que nos juntemos con otros colegas? Claro que sí, cuenta conmigo. Ahorita la ciudadanía quiere información y a través de tu medio, tu canal, también vamos a transmitir el día a día de la campaña a nuestras comunidades, a nuestros ciudadanos en Chile, por ejemplo, en el sur del país, encantado. Cuenta conmigo. La labor pública de nosotros que estamos involucrados contigo en el quehacer político, comunicar y transmitir que vamos palpando las realidades populares en cada visita, barrio a barrio, puerta a puerta.
Excelente. Bueno, entonces así lo vamos a hacer porque eso nos va a permitir ir trabajando, ¿no es cierto? E ir invitando a otros amigos que estamos en este equipo de trabajo. Oye, la última cosa, darte un mensaje que creo que en esa línea es importantísimo. A mí me parece que nosotros como equipo de trabajo tenemos una gran posibilidad de articular también con líderes que están trabajando los temas económicos y de seguridad en la práctica, no solamente en el tema de política pública, sino en el día a día, más allá de las leyes, más allá de los decretos, más allá de las decisiones de Estado. Hay otros espacios, como nosotros llamamos hexagonales, ¿no? El mercado, la academia, la sociedad civil, las comunidades mismas, y los inversionistas internacionales y los mercados internacionales, en los cuales nosotros tenemos que ir aterrizando. Por ahora estamos en plena campaña y tenemos que trabajar el tema de políticas y tenemos que comunicar aquello de dónde va saliendo. Pero sin duda que vamos a tener mucho espacio en estas conversaciones que vienen para poder trabajar los temas también de fondo, no solamente los urgentes, porque escúchame esto que te digo que es fundamental. Desde el día 21 de agosto, que terminemos con las urgencias de la campaña, porque la votación es el 20, y llamamos a toda la gente al voto telemático y que se registren, por favor, los extranjeros, los ecuatorianos en el extranjero, que se registren en voto telemático. Pero bueno, desde el 21, nosotros vamos a tener que trabajar, seamos o no electos, que yo creo que lo vamos a ser electos, vamos a tener que trabajar con los otros partidos, porque hay que hacer un frente para la segunda vuelta y hay que trabajar los acuerdos desde el día 1 para el Congreso y las leyes, porque el país necesita que estemos todos unidos independientemente de las ideologías, cada uno en su carril. El nuestro está clarísimo, pero hay que trabajar eso también. Y sabes qué, Roberto, algo que, por ejemplo, con tu experiencia de Chile, me gusta lo que tú mencionas respecto al tema de la gobernabilidad. Y claro, tú lo tienes más claro porque has vivido todo ese proceso y lo que se está haciendo dentro de la sociedad chilena. Acá en Ecuador está tan metido el correísmo, pero tan metido en la mente de las personas, tanto de izquierda, de derecha, ricos o pobres, blancos o negros, que si de repente tú buscas o promueves el concepto de gobernabilidad bien entendido, como tú lo estás expresando y como se lo está haciendo dentro de la sociedad chilena, te tachan como correísta. Entonces, hay que comenzar a establecer y abonar el camino, diciéndole a las personas y trabajando nosotros como actores políticos, de que el camino de gobernabilidad, y eso implica sentarte a conversar, a generar, a definir líneas macros y micros donde puedas caminar con personas que tienen otra línea, pero que estamos pensando por el porvenir y el bienestar de la sociedad ecuatoriana. Entonces, eso hay que reforzarlo, porque la sociedad ecuatoriana políticamente no es madura, no está en un nivel donde se puedan aceptar y tolerar los intereses legítimos de pares o de personas que piensan totalmente diferente. Entonces, eso tenemos que comenzar a trabajar e instalar esa nueva perspectiva de hacer política en el país. Que el partido es lógico, hay que decirlo, nosotros somos lógicos, o sea, hay que pensar por el bienestar del país y tenemos que calcular puntos mínimos de acuerdo. O sea, no puede ser que porque te sientas con una persona que piensa diferente, y eso en gran parte, el error de mostrarlo así, vino del gobierno actual. O sea, si tú quieres sentarte a consensuar, a negociar, a armar un frente común, eres correísta. O sea, eres correísta porque no me apoyas. En la práctica eso no funciona así y es lo que le está pasando factura al gobierno de Guillermo Lasso, llevándole a la muerte cruzada, como tú muy bien lo dijiste. Sí, mira que acá hay, digamos, como dicen, ¿no es cierto?, ni tan cerca del santo que se queme, ni tan lejos que no lo alumbre. No, pero eso es lo que hay que hacer, efectivamente. No hay como estar muy lejos, ni tampoco muy cerca, pero hay que estar, ¿no? Y como se dice en política, de tu rival hay que estar cerca y de tu enemigo más cerca, ¿no? Porque obviamente tienes que conversar, porque ese es el trabajo. Y es el trabajo, o sea, y obviamente la gente tiene que entenderlo. En el Ecuador la polarización llevó a que no haya diálogo, pero acá en Chile el progreso se basó tanto en un pronunciamiento y un gobierno que dejó las cosas en orden y una concertación que puso las cosas en más orden todavía. Así que la concertación fue fundamental. Después vinieron los radicales a decir que no y a polarizar la cosa, pero mira que ahora en el gobierno han tenido que volver a la concertación y ahora Chile está volviendo al equipo
que puso en orden el país, porque así son los ciclos. Así es, claro, siempre tienes este periodo de transformación, otra vez de agitación social, y la gente entiende, o sea, la gente no está aquí para agitación. Es lo que yo te decía al principio de la entrevista, nosotros no queremos nuevos inventos, queremos una fórmula que funcione y se... Exacto. Sí, Robert, oye, tengo que y una cosa importantísima para cerrar. Nosotros somos sociales, por eso somos lógicos, pero además somos social cristianos. Así Y por es. eso somos trascendentes. Y por eso te quería decir que cerremos con eso. Y tú me ves aquí en mi santuario hogar porque tenemos la lógica social impregnada por nuestra profesión, pero también tenemos nuestra identidad cristiana, que creo que es fundamental para los retos que vienen. Así es, totalmente de acuerdo. Un abrazo fuerte, Roberto. Qué gusto haber conversado Oye, contigo. un gustazo, que estés muy bien. Vamos a parar aquí la grabación y te liberamos, pero seguimos conversando, mi